texto largo, el del Evangelio que se leyó, y podría haberse elegido la parte más breve, pero por algunas razones quise leer todo este texto que es parte del Sermón del Monte. La primera de las razones es porque hemos de tratar con la misma reverencia a Jesucristo en la Eucaristía que a la palabra de Dios. Jesús está callado en la Eucaristía, su voz es la voz de Cristo vivo, resucitado, dicha en la Iglesia, proclamada en la Iglesia. Y justamente porque le debemos tener esa reverencia, porque es el alimento de nuestra alma, también la Eucaristía es el alimento de nuestra alma, porque esa palabra es eficaz, es la palabra de Jesucristo resucitado. Cuando nosotros la proclamamos aquí es como si escucháramos de ese mismo Cristo en el monte las mismas palabras, a través de los 2000 años de iglesia pronunciada por la boca de aquellos que fueron constituidos en autoridad para tal. El que a vosotros oye, a mí me oye. Y por tanto es eficaz. El solo hecho de leer la Sagrada Escritura, el solo hecho de escucharla, esa palabra es eficaz. Es palabra del mismo Dios que lo afirma. Que su palabra es como el rocío mañanero que desciende y no sube al cielo sino después de haber dado fruto. Es como la flecha que arroja el arquero. Produce el efecto en aquel que lo escucha con dócil corazón y aleccionado por el Maestro interior, que es el Espíritu Santo. Pablo hablaba, Lidia escuchaba, y Dios abría el corazón de Lidia para que entendiera lo que decía Pablo. Por eso entonces esa es la primera razón. Aunque sea largo hay que escucharlo. Y la segunda es un poco, se desprende de esta y también de nuestra pereza. Tiene que ser examen de conciencia. Yo le preguntaría a todos los argentinos bautizados que han tomado la primera comunión si alguna vez al menos en su vida han leído todo el Nuevo Testamento. Se leen las noticias y los diarios. Nos los leen las radios temprano para hacernos doler la cabeza y ponernos de mal humor. Estamos al acecho del último bestseller o del último profetoide de moda y sin embargo no leemos, no conocemos la Sagrada Escritura. Y doy el argumento de la experiencia, porque es el argumento que no se puede rebatir. Si ustedes se encuentran con cualquier hermano separado, sea testigo de Jehová o mormón, manejan para vergüenza nuestra mucho mejor la Sagrada Escritura que nosotros. Nosotros incluso ignoramos lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, de cuya palabra ni una iota, dice, la iota es la letra más pequeñita del alfabeto griego, por eso dice Cristo, de mi palabra ni una iota dejará de cumplirse. Por eso andamos anémicos, queridos míos, porque cuando no se come, se anda anémico. Y tenemos anemia de mente y de corazón. Y por eso van avanzando, como otras veces os dije, tanto las tinieblas, porque no valoramos la palabra de Dios. Por eso basta leerla para que produzca efecto y en nosotros, para que hagamos un acto de conciencia para adentro, a ver en qué estima tenemos la Sagrada Escritura, en qué estima la tenemos. Hay iglesias en donde está el Santísimo y a un costadito está la Sagrada Escritura también con una velita, porque es la palabra del Señor que en la Eucaristía está callado, está en silencio. Esa es la primera reflexión, cada día ese tiempo para leer un poquito. Nos cuentan que atrás de la columna, de la cortina de bambú, mientras trabajan los obreros le van repitiendo, hay tipos especiales que repiten las máximas del Mao, que se las graben bien en la cabeza. Nosotros decimos palabra de Dios, ¿saben lo que es decir eso?
Ustedes dicen, te alabamos, Señor, y salimos de acá y nos olvidamos de que fue el Evangelio. No de reflexionar sobre esto, porque estamos despreciando el tesoro escondido y la perla por la cual aquel mercader vendió todo para quedarse con aquella perla de gran valor. Si no valoramos nosotros el tesoro escondido en los cielos durante muchos siglos, ¿acaso lo van a valorar los demás? Los enemigos la valoran para destruirla. Y nosotros que sabemos que la Escritura sirve para todo momento, para concluir, para consolar, para alegrar el corazón, la tenemos allí, en el anaquel quizá de nuestra biblioteca. Y vamos, aparte de este trozo del sermón montano, o sermón de la montaña de nuestro Señor Jesucristo, en donde como lo perfecto a lo imperfecto, como Moisés y Cristo, Moisés lo imperfecto, Moisés la sombra, Cristo lo perfecto, Cristo la realidad, va a legislar. Moisés legisló cuando el Señor le entregó las tablas de la ley en el monte Sinaí. Cristo es el mismo verbo que había entregado aquellas tablas. Habéis oído que se dijo, pero yo, ese yo, segunda persona de la Santísima Trinidad, pero yo os digo. Vamos entonces a reflexionar sobre un punto, porque el Evangelio de hoy da para muchos puntos, ya ven, sería muy actual hablar del divorcio, lo vamos a dejar para otro día, o del purgatorio en el cual muchos no creen, no saldrás de allí hasta que pagues el último centésimo, ese es el purgatorio, o del juramento, o de la lengua, cuando le dices imbécil a tu hermano, raca, o le dices apóstata, cuidado. Vamos a lo fundamental para que después ustedes en casa lo lean serenamente. Si vuestra justicia no es superior a la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Él vino, dice, no a abolir la ley y los profetas, viene a darle su cumplimiento. A los profetas, porque en él se cumplieron todas las profecías. No le queda profecía al pueblo hebreo. Se cumplieron en Jesucristo nuestro Señor. Hubo hebreos que se convirtieron a la fe católica cuando se dieron cuenta de eso, de que las profecías se habían cumplido todas en Cristo nuestro Señor. Por eso vengo a darle el cumplimiento, vengo a darle la plenitud. No penséis que he venido a abrogar tampoco la ley. Siempre los judíos le ponían trampas. Maestro, esta mujer ha sido pescada en adulterio. La ley de Moisés dice que hay que apedrearla. ¿Tú qué dices? ¿Ven? La trampa, la disyuntiva. A ver si él estaba contra Moisés, contra la ley, porque entonces tenían poder como para condenarlo. No penséis que vine a abrogar la ley tampoco. Vine a darle su plenitud. Plenitud. La ley en el orden moral. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento hay una cantidad enorme de preceptos que son ceremoniales o preceptos rituales. Moisés estableció, y no solo Moisés, sino muchos más, cómo se debían hacer las distintas ceremonias en el templo, hasta dónde podían entrar las mujeres, hasta dónde entraban los gentiles, hasta dónde entraban los verdaderos judíos, cómo había que entrar en el Santa de los Santos, donde estaba el arca, quién podía entrar y cuándo, con qué vestiduras, cómo debía ser, preceptos rituales y ceremoniales. Esos preceptos rituales y ceremoniales desaparecen con Cristo, y voy a dar la razón. Toda la liturgia, que es lo que hacemos nosotros acá, todos nuestros gestos, estamos repitiendo el místico sacrificio de Cristo en la cruz, y estamos afirmando que Cristo es el verdadero Dios que murió y resucitó por nosotros. Esa es la misa. Pero si se celebra la Pascua judía, por ejemplo, esa Pascua judía que decía que el Mesías iba a venir, que todavía no había venido. Todos los ritos del Antiguo Testamento hablaban en gestos y palabras de aquel Mesías que había de venir, que no había venido todavía. Por eso, si yo, siendo cristiano, celebro la Pascua hebrea, estoy haciendo un acto de apostasía. Estoy diciendo que Cristo todavía no vino, porque lo que se ora es lo que se cree. ¿Ven? Santo Tomás dice que esos preceptos ceremoniales son cosas muertas
y no solo muertas, sino mortíferas. El que practica alguna de esas ceremonias está diciendo que Cristo no es Dios, que Cristo no vino todavía, ¿ven? Eso murió, no es a eso lo que vino a dar plenitud nuestro Señor Jesucristo, sino a la ley moral, aquella tabla que había entregado Dios a Moisés. El profeta había dicho que en los últimos tiempos esa ley se iba a grabar en el corazón, no en piedra. Y ese es el mandamiento de la caridad que Cristo va a ir especificando maravillosamente en este sermón del monte. En él habéis oído, pero yo os digo. ¿Qué nos dice el Señor? Que si nuestra justicia, es decir, nuestra santidad, porque eso quiere decir la palabra justicia en la Sagrada Escritura, no se la dejen reducir a ideologías políticas. Buscad el reino de Dios y su justicia, y lo demás es añadidura. Su justicia es su santidad, la santidad de ese pueblo que es santo porque tiene un Dios que es santo y que es distinto de todo lo demás. Si vuestra justicia no supera a la de los fariseos y a los escribas, no entraréis en el reino de los cielos. Son palabras graves, queridos míos. ¿Cuál era la justicia de los fariseos? Ellos cumplían la ley en el orden exterior, mentirosos de obras. Honraban a Dios nada más en apariencia. Todo lo exterior les importaba, pero el corazón estaba lejos del Señor. Jesucristo, los más graves improperios los dice a los fariseos. Leían en la Biblia, hay que llevar la ley en la mente, y se hacían una cajita con 2 rollitos y se ponían la filatelia en la mente. Todo exterior. Vosotros sois sepulcros blanqueados, blancos por fuera, pero llenos de podre adentro, como esos sepulcros que pisa la gente sin querer, cuando se les dibujaba la tumba. Uno pisaba y creía que pisaba tierra firme, y adentro había podredumbre. Limpiáis el exterior de la copa y del plato, pero adentro está lleno de podre. Os gusta que os vea la gente, por eso oráis en las plazas, para que la gente os vea, y alargáis los flecos del manto, para que la gente os vea. Y cuando queréis engañar diciendo que hacéis ayuno, os ponéis talco en el rostro, para que la gente diga, qué piadoso. Ese es el fariseísmo, ¿ven? Cuando lo religioso se hace exterior, pero el corazón está lejos. Por eso el Señor dice, si vuestra justicia no es superior a la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y acá viene el palo del sermón hoy. ¿Cómo es nuestra justicia? Porque se ven caras y no corazones. Y Dios ve los corazones, nosotros vemos las caras. Y puede haber caras muy piadosas, pero el corazón quizá esté lejos del Señor. Si cuando vas a presentar tu ofrenda, te acuerdas de que tiene algún hermano algo contra ti, deja tu ofrenda, reconcíliate con él y vuelve. San Agustín glosa, Dios quiere más tu corazón que tu ofrenda, por eso deja tu ofrenda y ven a entregarle el corazón. Lo que hace Cristo es profundizar esa fe, esa ley. Ellos la cumplían exteriormente. Yo os digo que el que adulteró en su corazón ya es adúltero. Ahí está, ¿ven? La interioriza, la profundiza. No es una cosa de apariencia, no es una cosa hipócrita. Hipócrita viene de la palabra hipócrite griega, que era la careta sonora con la cual representaban las tragedias griegas, y servía para el personaje y para agrandar la voz, como estos equipos, que no había esos equipos, ¿ven? Por eso el hipócrita era el que tenía 2 caras, y Jesucristo les espeta. Fariseos hipócritas, raza de víboras. Queridos míos, cuando pensamos en fariseos, pensamos en esos ancianos con rulos y trenzas, pero cuidado que el fariseísmo puede ser enfermedad nuestra también. Por eso, si nuestra justicia no es superior a la de aquellos, si no servimos al Señor con corazón puro, si lo que hacemos de religioso es nada más lo externo, pero nuestro corazón está lleno de suyos malos, cuidado que no entraremos en el reino de los cielos. Quiere decir que la ley nueva es más profunda y es más difícil. Así dice Santo Tomás, pesa más, pero pesa como le pesan las alas a un pájaro, dice el doctor Angélico. Son esas mismas alas que le pesan las que le permiten remontarse a las alturas.
La peste que ha asolado a la Iglesia durante todos los años y durante todos los siglos ha sido la peste del fariseísmo, en aquellos que son los mentirosos de obras, en aquellos que parecen y no son piadosos, en aquellos que engañan a los hombres, pero no engañan a Dios, porque de Dios nadie se ríe. Pues que la Virgen entonces nos dé la gracia de leer entonces este Evangelio en casa, por lo que os dije al principio. Todos los días hay que ir un poquito a la palabra de Dios. Parece que el Señor elige la palabra en el momento que uno está viviendo, y es como el suave ungüento, como el óleo que nos cura las heridas y nos fortalece para seguir adelante. Vayan y lean entonces todo este sermón montano, pero leanlo así. Habéis oído que se dijo a los antiguos, pero yo os digo, y pensad que lo que busca Cristo es nuestro corazón. Así se lo dijo Cristo a Santa Rosa de Lima. Rosa de mi alma, dame tu corazón. Le digo Rosa de Lima porque es santa de acá de América. Démosle de una vez por todas el corazón al Señor. Corazones partidos yo no los quiero, decía la saeta. Si lo doy el mío, lo doy entero. Que la Virgen Madre nos conceda esa gracia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu.